Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un mundo de emociones y pasiones. Hoy tengo algo especial preparado para ustedes, algo que sé que a muchos les va a encantar. ¿Están listos para hablar de amor, de esos amores que te tocan el alma, de esos amores que te hacen suspirar y creer en los finales felices? Pues agárrense porque hoy vamos a sumergirnos en la apasionante historia de Alil Esla, una historia que nos demuestra que el amor verdadero, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados y que, a pesar de las dificultades, el amor es capaz de florecer y conquistar cualquier obstáculo. Antes de que empecemos, y para que no se pierdan nada de lo que viene, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna historia emocionante, ninguna de esas cositas que tanto nos gusta compartir. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y estén al tanto de todo. Ya saben, es como ser parte de este club secreto de amantes de las historias. Vamos, únanse. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La historia de Alil Esla es una de esas historias que te atrapan desde el primer momento. Es una historia que nos habla de la fuerza del destino, de cómo el amor puede surgir entre dos personas que a priori podrían parecer muy diferentes, pero que en el fondo comparten una conexión profunda e innegable. La trama de Alil Esla, para aquellos que quizás no la conozcan, es un drama turco que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. La historia nos presenta a Alil, un joven de origen humilde que por circunstancias de la vida, se ve obligado a exiliarse de su tierra natal. Llega a Alemania, donde comienza a trabajar duro para sobrevivir y labrarse un futuro. Allí en Alemania, conoce a Esla, una joven de una familia adinerada, con una vida aparentemente perfecta. La primera vez que Alil y Esla se cruzan, la conexión es instantánea, aunque al principio ambos lo nieguen. Esla al principio ve a Alil como un simple trabajador, un chico de origen modesto. Alil por su parte se siente atraído por la belleza y la personalidad de Esla, pero también siente que pertenece a un mundo diferente al de ella. Las diferencias sociales, culturales y económicas parecen ser un obstáculo insalvable. Pero el destino, como suele hacer, tiene otros planes para ellos. A medida que la historia avanza, la relación entre Alil y Esla se vuelve más intensa. Empiezan a conocerse, a compartir sus miedos, sus sueños, sus anhelos. Descubren que a pesar de sus diferencias, tienen mucho en común. Se dan cuenta de que la atracción inicial ha dado paso a algo mucho más profundo, a un amor que va más allá de las apariencias. Uno de los aspectos más interesantes de la historia es la lucha de Alil y Esla contra las convenciones sociales y familiares. La familia de Esla al principio no aprueba la relación. Consideran que Alil no es lo suficientemente bueno para ella, que no pertenece a su mundo. Pero Esla, enamorada de Alil, decide luchar por su amor, desafiando los prejuicios y las expectativas de su familia. La historia nos sumerge en las complejidades de la tradición y la modernidad, el choque entre la mentalidad de la vieja escuela y la búsqueda individual de la felicidad. Vemos a Esla debatiéndose entre el deber familiar y sus propios sentimientos, una lucha interna que resonará con muchos. Por su parte, Alil se enfrenta a sus propios demonios internos. La inseguridad, el miedo a no ser aceptado, lo atormentan. Se siente inferior a Esla, cree que no es digno de su amor. Pero poco a poco aprende a confiar en sí mismo y en su amor por Esla. Aprende a luchar por lo que quiere, a no dejarse vencer por los obstáculos. La evolución de Alil es clave en la narrativa. Observamos cómo un joven humilde, marcado por las dificultades, se transforma en un hombre fuerte y decidido, capaz de enfrentar cualquier adversidad por amor. Su crecimiento personal es un ejemplo de superación y perseverancia. La historia de Alil Esla está llena de giros inesperados, de momentos de alegría y de tristeza, de esperanza y desesperación. Hay traiciones, secretos, intrigas, pero también hay amor, pasión, lealtad y amistad. La trama te mantiene pegado a la pantalla, queriendo saber qué va a pasar a continuación. ¿Lograrán Alil y Esla superar todos los obstáculos que se les presentan? ¿Podrán estar juntos y ser felices? La serie maneja con maestría el suspense, manteniendo al espectador en vilo con cada nuevo conflicto y cada nueva revelación. Los secretos familiares, las maquinaciones de los rivales y los malentendidos entre los protagonistas contribuyen a crear una trama rica y compleja.
Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan especial y que haya conquistado tantos corazones? Creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito. En primer lugar, la historia es universal. Todos, en mayor o menor medida, nos podemos identificar con los personajes, con sus miedos, con sus anhelos, con sus luchas. Todos hemos experimentado el amor, la amistad, el dolor, la decepción. Y eso es lo que hace que la historia sea tan cercana y emotiva. La capacidad de conectar con las emociones humanas fundamentales es un elemento clave para el éxito de la serie. En segundo lugar, la química entre los actores principales, Mehmet Akifalakurt y Esla Turkoglu, es innegable. Se nota que hay una conexión especial entre ellos, que se complementan a la perfección. Su interpretación es impecable, transmiten a la perfección las emociones de sus personajes. Logran que el público se enamore de ellos, que sufra con ellos, que celebre sus victorias. La elección de los actores fue fundamental. Mehmet Akifalakurt y Esla Turkoglu lograron encarnar a la perfección a sus personajes, transmitiendo la pasión, la vulnerabilidad y la fuerza que los caracterizan. Su interpretación convincente es un pilar del éxito de la serie. La serie también aborda temas importantes, como las diferencias sociales, culturales y económicas, la lucha contra los prejuicios, la importancia de la familia, la lealtad y la amistad. Nos hace reflexionar sobre la vida, sobre lo que realmente importa. Nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la felicidad está al alcance de todos, que lo importante es luchar por lo que uno quiere. La serie no se limita a ser una historia de amor, sino que también aborda temas sociales relevantes, como la discriminación, la opresión y la lucha por la justicia. En tercer lugar, la serie está muy bien producida. La fotografía es excelente, la música es emotiva y la ambientación es perfecta. Todo contribuye a crear una atmósfera que te sumerge en la historia. La serie está rodada en lugares espectaculares, lo que le da un toque de belleza y exotismo. La calidad de la producción es indiscutible. La cuidada fotografía, la banda sonora que acompaña a la perfección las emociones de la trama y la ambientación, que transporta al espectador a los escenarios de la historia, contribuyen a la inmersión en el universo de Ali ile Esla. La serie también destaca por la manera en que retrata la cultura turca. Nos muestra las tradiciones, las costumbres, la gastronomía, la música, el arte. Nos permite conocer un poco más sobre esta fascinante cultura. La historia de Ali ile Esla es un reflejo de la realidad social de Turquía, con sus contradicciones, sus conflictos y sus aspiraciones. La serie ofrece una ventana a la cultura turca, mostrando sus tradiciones, sus valores y sus conflictos internos. La trama de Ali ile Esla no es solo una historia de amor romántica. Es una historia de superación personal, de crecimiento, de aprendizaje. Ali y Esla a lo largo de la serie evolucionan, maduran, se convierten en personas más fuertes y conscientes. Aprenden a perdonar, a aceptar sus errores, a amar incondicionalmente. El desarrollo de los personajes es uno de los aspectos más atractivos de la serie. Observamos cómo Ali y Esla crecen y aprenden de sus experiencias, transformándose en personas más maduras y resilientes. La serie también nos enseña la importancia de la comunicación, de la confianza, del respeto en una relación. Nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión, un compromiso. Que el amor requiere esfuerzo, dedicación, paciencia. Las lecciones sobre las relaciones son valiosas. La serie destaca la importancia de la comunicación, la confianza, el respeto y la lealtad en una relación, mostrando que el amor requiere esfuerzo y compromiso. A lo largo de la serie veremos cómo Ali y Esla se enfrentan a numerosos desafíos. La presión de la familia de Esla, las intrigas de sus enemigos, las dudas de ambos. Pero a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. La historia de Ali y Esla nos demuestra que el amor verdadero es capaz de transformar vidas, de dar sentido a la existencia. La serie nos muestra la capacidad del amor para superar cualquier barrera, desde las diferencias sociales hasta las traiciones y los secretos. Una de las escenas más memorables de la serie es cuando Ali, desesperado por demostrar su amor por Esla, se enfrenta a su familia, a pesar de las amenazas y las presiones. Es una escena llena de tensión, de emoción, de valentía. Ali, arriesgando su propia vida, demuestra que está dispuesto a hacer cualquier cosa por Esla, que su amor es más fuerte que cualquier otra cosa. La valentía de Ali,
al desafiar las convenciones sociales y familiares, es un ejemplo de la fuerza del amor. Otra escena icónica es cuando Esla, cansada de las presiones de su familia, decide romper con todo y huir con Ali. Es una escena llena de romanticismo, de aventura, de libertad. Esla, liberada de las ataduras del pasado, decide seguir su corazón, vivir su propia vida. La liberación de Esla, al decidir seguir su propio camino, es un momento de empoderamiento que resuena con los espectadores. La historia de Ali y Esla es un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que la felicidad es posible, de que vale la pena luchar por lo que uno quiere. Es una historia que nos emociona, que nos inspira, que nos hace creer en un mundo mejor. La serie es un canto a la esperanza, mostrando que el amor, la valentía y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Ahora, quiero hablar un poco más sobre los actores que dieron vida a estos personajes tan especiales. Mehmet Akif Alakurt, que interpretó a Halil, supo darle a su personaje la fortaleza, la sensibilidad y la vulnerabilidad necesarias para conquistar al público. Logró que nos enamoráramos de Halil, que sufriéramos con él, que celebráramos sus victorias. Mehmet Akif Alakurt, con su interpretación, logró que el público se identificara con Halil, un personaje complejo y multifacético. Esla Turkolu, que interpretó a Esla, también realizó una interpretación brillante. Supo transmitir la elegancia, la fuerza y la determinación de su personaje. Logró que nos identificáramos con Esla, que comprendiéramos sus decisiones, que admiráramos su valentía. Esla Turkolu, con su interpretación, encarnó a la perfección la lucha interna de Esla, una mujer que se enfrenta a las presiones familiares y sociales para seguir su corazón. La historia de Halil y Esla es mucho más que una simple telenovela. Es una reflexión sobre la vida, sobre el amor, sobre la lucha por la felicidad. Es una historia que nos invita a soñar, a creer en nosotros mismos, a luchar por nuestros sueños. La serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y aspiraciones, inspirándonos a luchar por nuestros sueños y a perseguir la felicidad. La música juega un papel fundamental en la serie, acentuando las emociones y creando una atmósfera inolvidable. La banda sonora, con sus melodías emotivas, complementa a la perfección la trama, intensificando las emociones y creando una atmósfera que perdura en la memoria de los espectadores. Los escenarios, tanto en Alemania como en Turquía, añaden un atractivo visual a la serie, transportando al espectador a lugares exóticos y hermosos. La cuidadosa elección de los escenarios, desde las calles de Berlín hasta los paisajes de Turquía, contribuye a la inmersión en la historia y a la creación de una atmósfera visualmente impactante. Las relaciones secundarias, como la amistad entre Halil y sus amigos, añaden profundidad a la historia y enriquecen la trama. Las relaciones secundarias, como la amistad entre Halil y sus amigos, ofrecen una perspectiva más amplia de la vida y las relaciones humanas. Los temas recurrentes, como la lucha contra la tradición, la búsqueda de la identidad y la importancia de la familia, conectan con el público a nivel emocional. La serie aborda temas universales, como la lucha contra la tradición, la búsqueda de la identidad y la importancia de la familia, que resuenan con el público a nivel emocional. La serie se convierte en un fenómeno cultural, generando debates y reflexiones sobre temas sociales y emocionales. La serie trasciende su condición de entretenimiento y se convierte en un fenómeno cultural, generando debates y reflexiones sobre temas sociales y emocionales. La serie ha dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores, convirtiéndose en un clásico del drama turco. La serie se ha convertido en un clásico del drama turco gracias a su trama cautivadora, sus personajes entrañables y su mensaje de esperanza y superación. Y para terminar, quiero dejarles una reflexión. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Halil e Esla? Creo que sobre todo podemos aprender que el amor verdadero no conoce de barreras, que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Que el amor es un regalo, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo. La historia de Halil e Esla nos enseña que el amor verdadero es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Además, aprendemos sobre la importancia de la autenticidad. Esla y Halil se enamoran no por lo que aparentan ser, sino por lo que realmente son. La serie nos anima a ser fieles a nosotros mismos y a buscar relaciones basadas en la honestidad y la transparencia. La perseverancia es otra lección clave. A pesar de las dificultades, Halil y Esla nunca se rinden. Luchan por su amor, por sus sueños y por su felicidad. Nos enseñan que con determinación y esfuerzo podemos alcanzar nuestros objetivos.
La serie también nos recuerda la importancia de la familia, tanto la biológica como la elegida. Vemos la tensión entre las expectativas familiares y los deseos individuales, así como el valor de construir relaciones de apoyo y comprensión. Aprendemos sobre el poder del perdón. Alil y Esla, a lo largo de la serie, cometen errores y se lastiman mutuamente. Sin embargo, aprenden a perdonarse y a seguir adelante fortaleciendo su vínculo. La serie nos invita a cuestionar las normas sociales y a luchar contra los prejuicios. Nos muestra cómo las convenciones pueden limitar nuestra felicidad y nos anima a desafiar las expectativas impuestas por la sociedad. La comunicación es esencial en cualquier relación. Alil y Esla aprenden a expresar sus sentimientos, a escuchar las necesidades del otro y a resolver los conflictos de manera constructiva. El respeto es fundamental. Esla y Alil se respetan mutuamente valorando sus diferencias y apoyándose en sus decisiones. La serie nos muestra la importancia de tratar a los demás con dignidad y consideración. La historia de Alil y Esla es un recordatorio de que la vida está llena de desafíos, pero que con amor, valentía y perseverancia podemos superarlos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la apasionante historia de Alil y Esla. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de esta historia, de sus personajes y de sus enseñanzas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que aman las buenas historias. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció la historia, qué fue lo que más les gustó, si ya conocían la serie, si tienen alguna otra serie o historia que les gustaría que comentáramos. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.